Nunca imaginó Alejandro que ese día en el hospital sería el comienzo de un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Era un hombre acostumbrado a la comodidad, rodeado de lujos y con una agenda que parecía inagotable. Sin embargo, la tranquilidad de aquella tarde se rompió en cuanto sus ojos se posaron en una placa blanca junto a una cama vacía. Un nombre estaba escrito con letras claras: Carlos Méndez. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba sin entender muy bien por qué. Carlos Méndez había sido su amigo más cercano en la juventud, alguien con quien compartió risas, secretos y sueños en un pequeño barrio que ahora parecía tan lejano. Pero hacía años que no sabían nada el uno del otro. El tiempo y la distancia los habían separado, y él, atrapado en su mundo de negocios y éxito, nunca se preguntó realmente qué había sido de su amigo. El hospital olía a medicamento y esperanza mezclada con tristeza. Alejandro se detuvo unos segundos frente a la cama, tratando de recordar la última vez que había visto a Carlos, intentando entender cómo un nombre tan familiar podía estar allí, en un lugar tan frío y distante de su realidad. La placa no era solo un nombre, era una historia que él no conocía, un capítulo invisible que había ignorado. Movido por una mezcla de curiosidad y una punzada de culpa, Alejandro decidió acercarse a la habitación. Empujó suavemente la puerta y entró. Allí estaba Carlos, pálido, demacrado, con una expresión que no reconoció al principio. La máquina a su lado emitía un leve pitido constante, marcando el ritmo de una batalla que Carlos llevaba librando en silencio. El contraste con la vida brillante y fácil de Alejandro era abrumador. Carlos apenas levantó la mirada. Parecía cansado, derrotado, pero en sus ojos todavía quedaba un brillo de esa vieja amistad, una chispa de reconocimiento. Alejandro se acercó y tomó su mano, que estaba fría y temblorosa. En ese instante, recordó todas las veces que prometió estar ahí para su amigo, pero nunca cumplió. Pensó en los años que dejaron pasar sin una llamada, sin una visita. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de los aparatos y la respiración lenta y dificultosa de Carlos. Alejandro sintió un nudo en la garganta que no podía aflojar. Se dio cuenta de que el éxito y el dinero no le habían servido para proteger ni a él ni a sus seres queridos. Estaba frente a la prueba más dura, el sufrimiento de alguien a quien había olvidado. Mientras sostenía la mano de Carlos, Alejandro recordó cómo eran en su juventud, inseparables, compartiendo sueños y planes para el futuro. Ahora, ese futuro parecía haberse esfumado para Carlos, atrapado en una cama de hospital sin nadie a su lado, excepto una enfermera que pasaba rápidamente de vez en cuando. El millonario se sentó al borde de la cama, sin saber qué decir. Las palabras parecían inútiles frente a la realidad que tenía delante. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de sentimientos reprimidos, de arrepentimientos y de un deseo profundo de enmendar el tiempo perdido. Alejandro prometió en ese instante que no dejaría que Carlos estuviera solo nunca más. Pero aún no sabía toda la verdad, y lo que estaba por descubrir cambiaría no solo su vida, sino también su forma de ver el mundo. El nombre de Carlos Méndez resonaba en la mente de Alejandro mientras salía de la habitación. No podía entender cómo su amigo había llegado a ese estado sin que él se enterara. La sensación de culpa lo consumía, pero también despertaba en él una necesidad urgente de saber más. Decidió quedarse en el hospital, esperando la oportunidad de hablar con la enfermera que cuidaba de Carlos, buscando respuestas que lo ayudaran a comprender aquella situación desgarradora. Poco después, la enfermera apareció con un rostro cansado pero amable. Alejandro se acercó con cautela y le preguntó por la historia de Carlos. Ella suspiró profundamente antes de comenzar a relatar una verdad que Alejandro jamás imaginó. Carlos había estado enfermo durante meses, pero no había buscado ayuda hasta que su cuerpo ya no pudo más. Vivía solo en un apartamento pequeño,
sin familiares cercanos ni amigos que lo apoyaran. Mientras escuchaba, Alejandro recordó cómo él y Carlos habían perdido contacto con el tiempo. Él se había sumergido en su mundo de negocios y riquezas, mientras Carlos luchaba silenciosamente con problemas de salud y soledad. Nadie había sabido de su sufrimiento porque Carlos, orgulloso y reservado, nunca quiso molestar a nadie con sus problemas. Esta realidad le golpeaba a Alejandro con fuerza, haciéndole cuestionar sus prioridades y decisiones. La enfermera continuó contando que Carlos había agotado sus ahorros pagando tratamientos médicos que no fueron suficientes para detener el avance de su enfermedad. Sin recursos, sin apoyo, y con una esperanza que se desvanecía, terminó en ese hospital, casi abandonado a su suerte. Alejandro sintió un vacío en el pecho, como si hubiera fallado no solo a su amigo, sino a todos aquellos que, como Carlos, sufren en silencio. En ese momento, Alejandro recordó las veces que, en el pasado, había pensado en buscar a Carlos, pero siempre posponía la idea por asuntos más urgentes. Ahora, esa procrastinación le pesaba como una losa. Decidió que debía hacer algo, y pronto. No podía permitir que su amigo muriera solo y olvidado, y mucho menos que su historia se perdiera en la indiferencia. Con renovada determinación, Alejandro pidió hablar con el médico que atendía a Carlos. Quería entender más sobre su enfermedad, sobre el tratamiento y las posibilidades de recuperación. El médico le explicó que la situación era grave, pero que había una esperanza si se contaba con el apoyo adecuado. Sin embargo, también dejó claro que el camino sería largo y difícil, lleno de sacrificios y desafíos. Alejandro se comprometió en ese instante a estar al lado de Carlos, no solo como amigo, sino como alguien que lucharía para que no le faltara nada. Sabía que su fortuna podía hacer la diferencia, pero también entendía que el verdadero reto era reconstruir una amistad rota por el tiempo y la distancia. Pasaron los días y Alejandro no se apartó del hospital. Visitaba a Carlos todos los días, llevando palabras de aliento y, sobre todo, compañía. Poco a poco, su amigo empezó a mostrar señales de mejoría, no solo física sino también emocional. Sentía que el apoyo de Alejandro le daba fuerzas para seguir adelante. Pero el camino no era fácil. Carlos estaba lleno de dudas y resentimientos acumulados durante años. Había momentos en los que se cerraba, rechazaba la ayuda, y Alejandro debía encontrar la forma de romper esas barreras con paciencia y respeto. Cada pequeña sonrisa, cada gesto de confianza, era una victoria que ambos celebraban en silencio. Alejandro también empezó a reflexionar sobre su vida, sobre cómo el éxito material había cegado su capacidad para ver lo realmente importante. Esa experiencia con Carlos le enseñó que no bastaba con tener dinero. Había que tener un corazón abierto y dispuesto a actuar cuando alguien necesita ayuda. La historia de Carlos no era única, pero para Alejandro se convirtió en un llamado de atención. Decidió que, a partir de ese momento, no dejaría que nadie a su alrededor sufriera en silencio. Su amistad con Carlos, aunque marcada por el dolor y el arrepentimiento, se transformó en una oportunidad para renacer, para reconstruir lo perdido y para entender que en la vida, lo que realmente importa es estar presentes. Así, mientras la ciudad seguía su ritmo acelerado afuera, en aquella habitación del hospital se tejía una historia de redención, de esperanza y de la fuerza imparable de una verdadera amistad que ni el tiempo ni la enfermedad podrían destruir. Alejandro sabía que esa visita no sería suficiente para sanar años de distancia y silencio. Sin embargo, se sentó al lado de Carlos, observando cómo su amigo luchaba por mantenerse consciente entre los cables y las máquinas que lo mantenían con vida. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la luz tenue del pasillo que se colaba por la ventana. Cada respiración de Carlos parecía un esfuerzo titánico, pero sus ojos, al encontrarse con los de Alejandro, transmitían algo que las palabras no podían expresar:
un pedido silencioso de esperanza. En ese instante, Alejandro recordó los días en que ambos soñaban con cambiar el mundo desde aquel barrio humilde donde crecieron. Carlos siempre había sido el idealista, el que se preocupaba por los demás y luchaba por un futuro mejor. Ahora, él era el que necesitaba ayuda, y Alejandro debía encontrar la manera de corresponder a esa lealtad que alguna vez compartieron. Carlos intentó hablar, pero su voz era débil y entrecortada. Con esfuerzo, le contó que había estado ocultando su enfermedad para no preocupar a nadie. No quería que su familia ni amigos lo vieran vulnerable. Había trabajado hasta el último momento, ignorando el dolor que sentía en su pecho, tratando de mantener una apariencia fuerte. Pero la realidad lo había alcanzado y ahora estaba atrapado en ese hospital, solo y enfermo. Alejandro sintió como una mezcla de tristeza y rabia lo invadía. ¿Por qué no había sabido antes? ¿Por qué Carlos había sentido que debía pasar por eso sin apoyo? La culpa se apoderó de él, pero en lugar de dejarse vencer, decidió que no podía permitirse más errores. Iba a estar ahí, sin importar cuánto tiempo tomara, para cuidar a su amigo y ayudarlo a luchar. Durante los días siguientes, Alejandro se convirtió en un visitante constante. Traía libros que Carlos solía leer, fotografías de tiempos felices, y pequeñas anécdotas que lograban dibujar una sonrisa en el rostro cansado de su amigo. Poco a poco, entre conversaciones y silencios compartidos, comenzaron a reconstruir ese vínculo que el tiempo casi había destruido. Pero la enfermedad no perdonaba. Hubo noches en las que Carlos se desvanecía en el sueño con dolores intensos, y Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba al verlo así. Comprendió que la batalla no era solo física, sino también emocional. El miedo a morir, a dejar cosas sin resolver, y la tristeza de la soledad eran enemigos igual de peligrosos que la enfermedad. Una tarde, mientras Alejandro le sostenía la mano, Carlos confesó que había perdido la esperanza de recuperarse. Había aceptado la idea de que su vida terminaría allí, sin despedidas ni reconciliaciones. Aquellas palabras golpearon a Alejandro con fuerza, pero también encendieron en él una determinación férrea. «No voy a dejar que te rindas», le dijo Alejandro con voz firme. «Vamos a encontrar la manera de pelear juntos. No estás solo». Esas palabras parecieron dar fuerzas a Carlos. Un destello de vida regresó a sus ojos. Empezaron a hablar de planes, de sueños que todavía podían cumplirse, aunque el tiempo fuera corto. Alejandro se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para convertir esas palabras en realidad. Sin embargo, no todo fue fácil. La relación entre ellos tuvo que enfrentar viejas heridas y resentimientos que habían quedado enterrados bajo la distancia y el orgullo. En varias ocasiones, Carlos se mostró renuente a aceptar la ayuda, y Alejandro tuvo que aprender a ser paciente, respetar los silencios y estar presente sin exigir explicaciones. Esa convivencia silenciosa y a veces dolorosa se convirtió en la prueba más importante para ambos. Alejandro comenzó a entender que la verdadera amistad no es perfecta ni sencilla, sino que se construye en las dificultades, en la aceptación y en el compromiso incondicional. Mientras tanto, fuera del hospital, la vida seguía su curso implacable, pero para Alejandro nada volvió a ser igual. Aquella experiencia lo había marcado profundamente, y aunque sabía que el camino por delante sería arduo, estaba decidido a recorrerlo junto a Carlos. La esperanza, que parecía tan frágil, comenzó a tomar fuerza en esa pequeña habitación. Alejandro aprendió que a veces la riqueza más grande no se mide en dinero, sino en la capacidad de amar y estar presente en los momentos que realmente importan. La distancia entre Alejandro y Carlos había crecido con los años, pero ahora, en esa habitación silenciosa, parecía que todo el tiempo perdido intentaba recuperarse. Alejandro observaba a su amigo con una mezcla de admiración y tristeza. A pesar del deterioro físico,
Había en Carlos una fortaleza que pocas personas conocían, una voluntad de hierro que le había permitido enfrentar la enfermedad sin rendirse. Sin embargo, también había sombras en sus ojos, recuerdos dolorosos que aún no se atrevían a salir a la luz. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba a través de la ventana, Carlos habló por primera vez sobre aquello que lo había alejado de todos. Con voz baja y pausada, comenzó a revelar secretos que Alejandro jamás había sospechado. Le contó cómo la enfermedad no solo había atacado su cuerpo, sino también su confianza en quienes alguna vez consideró amigos. Había sentido que, poco a poco, el mundo lo abandonaba, y que él mismo se había aislado para no sufrir más. Alejandro escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra era una herida abierta. Carlos confesó que no solo había luchado contra la enfermedad, sino también contra la soledad y la decepción. Pensé que podía manejarlo todo solo, dijo con un suspiro, pero a veces el orgullo es el peor enemigo. Alejandro comprendió entonces que el sufrimiento de su amigo no solo era físico, sino también emocional, una batalla doble que había pasado desapercibida para todos. El millonario sintió una profunda necesidad de disculparse, pero sabía que las palabras no bastaban. Lo que Carlos necesitaba era más que una disculpa. Necesitaba apoyo constante, una presencia genuina que demostrara que, finalmente, no estaba solo. Desde ese momento, Alejandro decidió que cada día sería una oportunidad para demostrarle a su amigo que la verdadera amistad no se mide en tiempo ni en dinero, sino en compromiso y sinceridad. Durante las siguientes semanas, Alejandro no solo acompañó a Carlos en el hospital, sino que también comenzó a involucrarse en su tratamiento. Se reunió con los médicos para entender mejor la enfermedad y buscar opciones que pudieran mejorar la calidad de vida de su amigo. Aunque sabía que la situación era complicada, su esperanza crecía con cada pequeño avance, con cada gesto de ánimo que veía en Carlos. Pero la realidad era implacable. Había días en que la enfermedad parecía ganar terreno y la fuerza de Carlos flaqueaba. En esos momentos, Alejandro se convertía en su pilar, en la voz que le recordaba que aún había razones para luchar. Le leía cartas, historias y relatos que solían inspirar a Carlos en sus tiempos más difíciles. También compartían recuerdos de juventud, esos que los hacían sonreír y olvidar, aunque fuera por un instante, el dolor presente. La relación entre ambos cambió radicalmente. Lo que antes era una amistad casi olvidada se transformó en un vínculo profundo, casi una familia elegida. Alejandro aprendió a valorar cada instante, cada palabra, y a entender que a veces la verdadera riqueza está en las personas que tenemos a nuestro lado, no en lo material. Una tarde, Carlos le confesó algo que lo había atormentado durante años. El distanciamiento no fue solo por la enfermedad. Había temido enfrentar a Alejandro, temía que el éxito y la riqueza de su amigo fueran un muro imposible de cruzar. Se sentía pequeño frente a ese mundo que Alejandro había construido, y por eso se alejó. Alejandro se sorprendió, pero también se sintió más cerca que nunca de su amigo. No importa lo que pasó, le dijo Alejandro, lo importante es que ahora estamos aquí, juntos. Carlos asintió, con lágrimas en los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo en esa lucha. Mientras la enfermedad continuaba su curso incierto, ambos encontraron en esa complicidad una fuerza renovada. Sabían que el camino sería duro, pero también que tenían la oportunidad de escribir un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, verdad y amor sincero. La habitación que antes parecía fría y triste se había convertido en un refugio, un lugar donde la amistad y la humanidad brillaban más fuerte que cualquier adversidad. Los días en el hospital se convertían en un ciclo de esperanzas y temores. Alejandro pasaba largas horas junto a Carlos, observando cada pequeño cambio, cada gesto que pudiera indicar una mejoría. Sin embargo, no todo era fácil. La enfermedad avanzaba lentamente, y con ella, los momentos de debilidad y desesperanza de su amigo.
Pero lo que más sorprendió a Alejandro fue la historia que estaba comenzando a descubrir detrás de esa batalla silenciosa. Una tarde, mientras el sol se ocultaba y el hospital parecía aún más silencioso, una enfermera se acercó a Alejandro con una expresión seria. «Hay algo que debes saber sobre Carlos», le dijo en voz baja. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La enfermera continuó: «Carlos no solo ha estado luchando contra la enfermedad física. También ha enfrentado una situación personal muy difícil. Nadie aquí conoce todos los detalles, pero creo que es importante que usted lo sepa». Intrigado y preocupado, Alejandro pidió que le explicara más. La enfermera, con cierta reserva, comenzó a relatar cómo Carlos había perdido gran parte de su patrimonio años atrás, en una serie de malas decisiones financieras y engaños de personas en quienes confiaba. Esa pérdida no solo lo afectó económicamente, sino que también destruyó su confianza en el mundo y en quienes lo rodeaban. Por eso, durante mucho tiempo, había preferido aislarse, evitar a sus antiguos amigos y familiares, y enfrentar sus problemas solo. Alejandro sintió que esa revelación le daba sentido a tantas cosas que no entendía. El orgullo de Carlos, su silencio, y el alejamiento de quienes alguna vez fueron parte de su vida tenían ahora una explicación clara y dolorosa. Pero también despertó en él un nuevo compromiso. No bastaba con estar presente en el hospital. Debía ayudar a su amigo a reconstruir no solo su salud, sino también su vida entera. Con esta nueva información, Alejandro decidió buscar la manera de apoyarlo más allá del hospital. Contrató a expertos que pudieran asesorar a Carlos para recuperar lo perdido, y lo más importante, para que aprendiera a confiar nuevamente. Pero sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, porque el mayor obstáculo no eran las finanzas, sino el miedo y la desconfianza que Carlos llevaba dentro. Mientras tanto, en el hospital, Alejandro se convirtió en el sostén emocional de Carlos. Cada visita era una oportunidad para compartir historias, para recordarle que no estaba solo y que, a pesar de todo, había personas dispuestas a ayudarlo. Carlos, poco a poco, comenzó a abrirse más, a confiar en Alejandro y a permitir que la esperanza volviera a brillar en sus ojos. Sin embargo, la realidad no se podía ocultar. Había momentos en que Carlos se sentía derrotado, cansado de luchar contra el cuerpo y contra el pasado. En esas ocasiones, Alejandro se sentaba junto a él y le recordaba que la vida, con todas sus dificultades, también ofrecía segundas oportunidades. Que aunque el camino fuera difícil, no estaban solos y que juntos podían enfrentarlo todo. Una noche, Carlos le confesó a Alejandro algo que lo había estado atormentando por mucho tiempo: el sentimiento de haber sido abandonado por aquellos que alguna vez consideró su familia y amigos. Le habló de la soledad que había sentido en sus peores momentos y de cómo esa soledad había sido más dolorosa que la enfermedad misma. Alejandro lo escuchó con el corazón en la mano, comprendiendo que su amigo no solo necesitaba cuidados médicos, sino también el calor humano que solo una verdadera amistad puede ofrecer. Le prometió que nunca más lo dejaría solo, que haría todo lo posible para que se sintiera acompañado y valorado. Esa promesa se convirtió en el motor que impulsó a Alejandro a no rendirse, a luchar con más fuerza por Carlos. Sabía que la batalla era mucho más que física, era una lucha por recuperar la dignidad, la confianza y el amor propio de un hombre que había sido olvidado por la vida, pero que aún tenía mucho por dar. Con cada día que pasaba, la relación entre ambos se fortalecía. No solo eran amigos que se reencontraban, sino compañeros de lucha, dos hombres que habían aprendido que el verdadero valor de la vida está en la capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar cuán dura sea la caída. La habitación del hospital, que al principio parecía un lugar de despedidas, se transformó en un espacio de esperanza, donde la amistad y el amor humano mostraban su poder para sanar heridas invisibles. Alejandro y Carlos sabían que el camino sería largo, pero también que, juntos, podían enfrentar cualquier adversidad. Pasaban los días y la rutina del hospital se convertía en un escenario donde Alejandro y Carlos enfrentaban no solo la enfermedad,
sino también los fantasmas del pasado que se habían acumulado durante años. Alejandro había tomado la decisión de involucrarse por completo en la vida de su amigo, no solo como un millonario que podía pagar tratamientos, sino como alguien dispuesto a acompañar cada paso del camino, por más difícil que fuera. Una tarde, mientras revisaban documentos y hablaban sobre la posibilidad de recuperar lo perdido, Carlos recibió una llamada inesperada. Su voz temblaba cuando colgó. Algo había cambiado. Alejandro lo miró preocupado y preguntó qué sucedía. Carlos le confesó que era de un familiar al que no veía hacía años, alguien que estaba dispuesto a ayudarlo, pero que también quería entender qué había pasado en el tiempo que estuvieron distanciados. Esa llamada abrió una puerta que Carlos había mantenido cerrada por mucho tiempo. Sentimientos encontrados comenzaron a aflorar. Miedo, esperanza, pero también una carga de culpa que lo había acompañado en silencio. Alejandro lo animó a dar ese paso, a enfrentar el pasado para poder sanar de verdad. Sabía que no sería fácil, pero estaba convencido de que era necesario. Al día siguiente, con el corazón en la mano, Carlos aceptó reunirse con aquel familiar. Alejandro lo acompañó para darle apoyo, y juntos entraron en un lugar que para Carlos representaba recuerdos dolorosos, pero también una oportunidad para reconstruir. La conversación fue intensa, lágrimas y palabras no dichas durante años salieron a la luz, y aunque hubo momentos de tensión, también surgió una chispa de reconciliación que parecía imposible hasta entonces. Esa experiencia marcó un antes y un después en la vida de Carlos. La sombra que lo había perseguido durante años empezó a desvanecerse, y con ello, una nueva fuerza para luchar contra la enfermedad y la desesperanza. Alejandro se sintió orgulloso de su amigo, no solo por su valentía, sino también porque entendió que la verdadera recuperación iba más allá de lo físico. Sin embargo, el camino no estaba exento de obstáculos. La enfermedad seguía su curso implacable, y Carlos tuvo que enfrentar complicaciones que lo llevaron a momentos críticos. Alejandro estuvo a su lado en cada instante, sosteniendo su mano, hablando con médicos y tomando decisiones difíciles. La fragilidad de la vida se hacía más evidente que nunca, y ambos sabían que cada día era un regalo. Pero no todo era tristeza. Entre las visitas al hospital, Alejandro y Carlos comenzaron a planear un proyecto que ambos soñaron en su juventud. Ayudar a personas que, como Carlos, habían sufrido en silencio, olvidadas por el sistema y por quienes deberían cuidar de ellas. Esa idea les dio un propósito renovado, una luz en medio de la oscuridad que los alentaba a seguir adelante. La historia de Carlos y Alejandro empezó a convertirse en un ejemplo de esperanza para otros pacientes y familiares en el hospital. Su lucha conjunta, basada en la amistad, el respeto y el amor, mostraba que, incluso en las circunstancias más difíciles, es posible encontrar razones para no rendirse. Una noche, mientras Alejandro leía a Carlos un viejo libro de poesía que ambos solían disfrutar, su amigo le confesó algo que lo había estado pensando. Gracias por no dejarme caer, por creer en mí cuando yo mismo había perdido la fe. Alejandro sonrió, consciente de que ese vínculo era más fuerte que cualquier enfermedad o problema económico. Los días continuaban pasando, y aunque la salud de Carlos fluctuaba, la esperanza nunca se apagaba. Ambos sabían que la vida era frágil, pero también que cada momento compartido tenía un valor incalculable. Alejandro aprendió que la verdadera riqueza está en los lazos humanos, en la capacidad de dar y recibir amor sin condiciones. Así, en medio de la incertidumbre, los dos amigos encontraron un refugio en su mutua compañía, una fuerza que los mantenía firmes ante la adversidad. La batalla no había terminado, pero la voluntad de vivir y de apoyarse era más fuerte que nunca. La batalla contra la enfermedad había unido a Alejandro y Carlos de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, una nueva realidad comenzaba a imponerse con fuerza.
el tiempo era un enemigo implacable. Carlos, aunque fortalecido por la amistad renovada y los pequeños avances, sentía que su cuerpo se agotaba y que la sombra del final se acercaba lentamente. Una noche, mientras la habitación del hospital estaba en silencio, Carlos miró fijamente a Alejandro, y con voz apenas audible, le dijo: «Hay algo que necesito contarte, algo que no te he dicho, porque tenía miedo». Alejandro lo miró fijamente, consciente de que ese momento podría cambiarlo todo. Carlos tomó aire y comenzó a relatar una verdad que había mantenido oculta durante años, una verdad que explicaba muchas de sus decisiones y que podía poner en riesgo la nueva confianza que habían construido. Carlos reveló que, durante el tiempo que estuvo aislado, había tomado una decisión drástica. Firmó documentos legales que comprometían gran parte de sus propiedades y bienes a personas en las que no confiaba realmente. Esa acción, producto del miedo y la desesperación, había sido un intento desesperado por proteger lo poco que le quedaba, pero ahora lo estaba atrapando en una red de engaños y traiciones. Alejandro sintió como el peso de esa confesión caía sobre él, pero también supo que debía actuar rápido para evitar que esas decisiones arruinaran el futuro que estaban comenzando a construir juntos. En los días siguientes, Alejandro se dedicó a investigar y a buscar ayuda legal para rescatar a Carlos de esa situación. Contactó a abogados especializados y reunió pruebas para demostrar las irregularidades. Fue un proceso agotador y lleno de obstáculos, pero Alejandro no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que en juego no solo estaba el patrimonio de Carlos, sino también la dignidad y la paz que su amigo necesitaba para enfrentar su enfermedad con tranquilidad. Mientras tanto, Carlos luchaba contra sus propios demonios. La culpa y el miedo lo acompañaban constantemente, y en varias ocasiones quiso rendirse. Pero la presencia inquebrantable de Alejandro y su apoyo constante le dieron la fuerza necesaria para seguir adelante. Juntos, se convirtieron en un equipo invencible, enfrentando no solo la enfermedad, sino también las sombras del pasado que amenazaban con destruirlos. Una tarde, cuando parecía que todo estaba perdido, Alejandro recibió una llamada que cambió el rumbo de la batalla legal. Un testigo clave estaba dispuesto a declarar a favor de Carlos y ayudar a desmontar el entramado de engaños. Esa noticia llenó de esperanza a ambos, y se aferraron a ella con toda la fuerza que les quedaba. Con renovada energía, Alejandro y Carlos continuaron su lucha, conscientes de que cada paso los acercaba a la libertad y a la posibilidad de cerrar ese capítulo oscuro de sus vidas. Pero también sabían que el tiempo era limitado, y que debían aprovechar cada instante para sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. En medio de esa tormenta, Carlos recibió la visita de alguien inesperado, un antiguo amigo de la infancia, que había seguido su historia desde lejos y quería ofrecer su ayuda. Esa visita sorprendió a Carlos, quien había perdido la esperanza de reencontrarse con viejos compañeros que alguna vez fueron parte importante de su vida. La presencia de ese amigo trajo consigo recuerdos y una nueva energía, demostrando que nunca es tarde para reconstruir puentes. Esa reunión se convirtió en un símbolo de lo que Alejandro y Carlos estaban viviendo: la posibilidad de renacer, de encontrar luz en medio de la oscuridad y de demostrar que, a pesar de las heridas, la vida aún puede ofrecer segundas oportunidades. Mientras tanto, en el hospital, Alejandro y Carlos compartían cada momento con una intensidad renovada. Sabían que el final podía estar cerca, pero también que la verdadera victoria no se medía en años, sino en la calidad y el amor con que se vivían esos días. La amistad que los unía se había convertido en un faro que iluminaba incluso las noches más oscuras. Así, entre batallas legales, recuerdos y esperanzas, Alejandro y Carlos se preparaban para enfrentar lo que viniera, juntos y con la certeza de que, pase lo que pase, habían encontrado en el otro un hermano de alma. El tiempo se había vuelto un enemigo silencioso que ambos sentían en cada latido,
pero Alejandro y Carlos habían decidido enfrentar juntos la última etapa de su lucha. Las batallas legales, las reconciliaciones y los pequeños avances en la salud de Carlos los habían fortalecido, pero ahora la realidad se imponía con mayor fuerza. El cuerpo de Carlos estaba cansado y la enfermedad seguía avanzando. Una mañana, mientras el sol iluminaba débilmente la habitación, Carlos pidió a Alejandro que se sentara junto a él. Con una voz que mostraba tanto fragilidad como determinación, comenzó a hablar sobre el legado que quería dejar. No solo quiero que recuerdes nuestra amistad, dijo, quiero que sepas que he aprendido, gracias a ti, que nunca es tarde para pedir ayuda y para perdonar. Alejandro lo miraba con atención, sabiendo que esas palabras encerraban un mensaje mucho más profundo. Carlos continuó, he vivido años atrapado en el miedo y la soledad, pero contigo he descubierto que la fuerza verdadera está en abrir el corazón y dejar que otros entren. La emoción en sus ojos era palpable. En ese momento, ambos entendieron que habían cruzado un umbral, dejando atrás el dolor para abrazar una verdad más grande. Con esa conversación como punto de partida, Alejandro y Carlos comenzaron a planear un proyecto conjunto para ayudar a quienes, como ellos, habían sufrido en silencio. Querían crear un espacio de apoyo, un refugio para las personas que enfrentaban enfermedades graves y la soledad que muchas veces las acompaña. Fue un sueño compartido que les dio esperanza y sentido, incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo, el cuerpo de Carlos comenzó a mostrar señales claras de que la batalla estaba llegando a su fin. Las visitas al hospital se hicieron más frecuentes, y la energía de Carlos se fue apagando poco a poco. Alejandro estuvo siempre a su lado, sosteniendo su mano y recordándole que no estaba solo, que cada instante era valioso y que su amistad trascendía cualquier adversidad. En una de esas noches silenciosas, Carlos le pidió a Alejandro que le leyera una carta que había escrito para su familia y amigos. La carta estaba llena de gratitud, amor y perdón. Quiero que sepan que, a pesar de todo, siempre los he amado y que espero que algún día puedan entenderme, dijo Carlos con una sonrisa tenue. Alejandro sintió como las lágrimas se acumulaban, pero también una paz profunda que solo nace cuando se ha hecho todo lo posible por reconciliar el pasado. Los días siguientes fueron un ir y venir de emociones intensas. Había tristeza por lo inevitable, pero también alegría por la oportunidad de haber vivido una amistad renovada y verdadera. Alejandro aprendió que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de estar presente, de dar y recibir amor sin condiciones. Finalmente, en una mañana tranquila, Carlos cerró los ojos para siempre, rodeado del cariño de Alejandro y del equipo médico que había sido testigo de su lucha. La habitación, que había sido escenario de tantos momentos difíciles, se transformó en un lugar de despedida llena de respeto y amor. Alejandro, aunque destrozado por la pérdida, sintió una paz inesperada. Sabía que Carlos había encontrado la tranquilidad que buscaba y que su amistad había dejado una huella imborrable en su vida. Prometió honrar su memoria siguiendo adelante con el proyecto que ambos soñaron, para que la historia de Carlos sirviera de inspiración a muchos otros. Con el paso del tiempo, ese proyecto creció y se convirtió en un espacio donde personas con historias similares encontraban apoyo y esperanza. Alejandro dedicó su vida a esa misión, consciente de que, aunque la enfermedad había arrebatado a su amigo, la amistad y el amor que compartieron eran eternos. La verdad desgarradora que Alejandro descubrió aquella noche en el hospital no solo cambió su vida, sino que transformó la forma en que veía la humanidad. Aprendió que detrás de cada persona hay una historia, una lucha silenciosa que muchas veces permanece oculta. Y que la verdadera riqueza está en estar presentes, en acompañar y en amar, sin importar las circunstancias. Así terminó la historia de dos amigos que, a pesar de todo, demostraron que la amistad es capaz de vencer el miedo, el abandono y el dolor. Que, en medio de la oscuridad,
Siempre puede brillar una luz de esperanza y amor que cambia vidas para siempre.